Lo primero que tenemos que decir es que Aristóteles se cree que vivió entre el año 384 y 322 antes de Cristo, ¿no es cierto? Como nos lo registra el libro. Ahí nos dice también que Aristóteles fue alumno de la Academia de Platón durante 20 años. Es decir, que el conocimiento que empezó a adquirir Aristóteles fue heredado por los pensamientos platónicos. Este hombre Aristóteles no era de dónde, Atenas. no era de Atenas, sino que se creía que el hombre venía de Macedonia. 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 Muy bien. Y que conoció a Platón cuando este último tenía 61 años aproximadamente. Aristóteles era parte de la aristocracia, es decir, él hacía parte de la élite en ese entonces griega, ya que su padre era un médico muy reconocido y también era científico. Al criarse él en ese ámbito académico, en ese ámbito educativo, pues se va a interesar mucho por el pensamiento, principalmente por la naturaleza, ¿cierto? Se va a fascinar por la naturaleza. Y es conocido Aristóteles como el gran biólogo de Europa. Recordando clases anteriores acerca de Platón, podemos decir que él se había ocupado de lo que eran los moldes o las ideas eternas en el mundo de las ideas, en el mundo de lo perfecto. En cambio, Aristóteles se iba a preocupar más, no tanto porque el mundo de las ideas fuera el mundo de lo perfecto, sino que Aristóteles se iba a centrar en el mundo natural. Y él decía que el mundo natural tenía cambios a lo que él llamó procesos de la naturaleza. Profe, ¿Quién quiere en este momento aportar acerca de esos cambios o procesos de la naturaleza? Samuel Mendieta. Listo, debo compartir mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Vale, entonces ya un momento. Aquí, listo. Ahí se ve, ¿sí? Bueno, Listo. ese es mi resumen. Dale. Entonces, Aristóteles decía que no hay ideas innatas, ¿sí? Entonces tenía como cierta diferencia con las ideas de su maestro, de Platón, diciendo que a pesar de que los moldes que él decía estaban bien, no eran como los mismos moldes y no eran eternos. O sea, lo que él decía era que si habían ciertas formas que estaban presentes en la naturaleza, pero que aparte de esas formas existía la materia y esa materia se iba transformando, por lo cual no habían como una materia que fuera eterna, sino que llegaba a un punto en donde se iba, la materia se moría y solo quedaba la forma, que eran como las cualidades de las cosas como tal. Muy bien. ¿Alguien quiere complementar la idea? Si nadie tiene más aportes en cuanto a ello, vamos a ir a lo que es las ideas innatas para poder comprender un poco esta cuestión. Allí dice, como los filósofos anteriores a él, Aristóteles, Platón deseaba encontrar algo eterno e inmutable en medio de todos los cambios. Encontró las ideas perfectas que estaban muy por encima de los sentidos. Qué pena, me perdí.
Gracias. Platón opinaba además entonces que las ideas eran más reales, ¿cierto? Lo que había en el mundo de las ideas era más real que todos los fenómenos de la naturaleza. Vimos la idea del caballo, por la cual surgieron todos los caballos del mundo. Esto quiere decir que la idea de gallina estaba antes que la gallina y que el huevo. Siempre se ha preguntado a la gente qué es primero, la gallina o el huevo. Platón diría ninguna de las dos. Es primero la idea que está en el mundo perfecto de la gallina antes que la gallina y el huevo. Aristóteles entonces pensaba que Platón había dado la vuelta a todo. Estaba de acuerdo con su profesor en que el caballo individual fluye y que ningún caballo vive eternamente. Pero también estaba de acuerdo en el molde de caballo es eterno e inmutable. Pero la idea de caballo para él no es más que un concepto que nosotros los seres humanos nos hemos formado después de ver un cierto número de caballos. En este sentido, tengo que hacer una pregunta. La idea, según Aristóteles, no Platón, sino según Aristóteles, es objetiva o subjetiva. ¿Quién desea participar? Él nos dice, Aristóteles, que la idea o forma de caballo no existe en sí misma, ¿cierto? Sino que la forma del caballo para Aristóteles es según la cualidad propia del caballo o de cualquier otro animal o de cualquier otro ser vivo. En ese sentido, para Aristóteles, la cuestión de la idea va a ser un poco más subjetiva. Si vemos más adelante, él nos va a decir que a este tipo de cosas, a este tipo como de cualidades, lo vamos a llamar especie, y la especie es lo que va a evidenciar como tal que una cosa es en sí misma. Poniendo el ejemplo de la gallina, él nos dice que la forma de gallina, las cualidades específicas de la gallina, como por ejemplo el hecho de que ponga huevos, es lo que va a hacer que sea como tal gallina, es lo que va a caracterizar la taxonomía y la evidencia propiamente de lo que para él es especie. Y él va a decir que una gallina que ponga huevos es tan inseparable para el ser humano, es tan inseparable como en el ser humano el cuerpo y el alma. Ahora, recordemos que ¿qué opinaba Platón acerca del cuerpo y del alma y qué opina Aristóteles contrariamente a él? Las pruebas, lo que decía, se puso como a probar en la naturaleza y a sacar diferentes categorías. Y también como que él divide como el concepto de la felicidad en tres partes. Y es como la felicidad, que es como de cosas materiales, también tener una vida muy tranquila, y la tercera es como ser filósofo. Entonces, esa es como la concepción por encimita de lo que tenía Platón y Aristóteles. Profe, yo tengo lo del alma. Señor Santiago. Vea, profe, acá están los apuntes. Entonces él planteaba el alma en dos sentidos. Uno que era el que permite a los seres humanos realizar sus actividades vitales, y el otro que era el alma humana como el principio divino e inmortal que nos faculta el conocimiento y la vida buena. Muy bien. Eso es lo que tengo. Bien, Santiago. Aristóteles va a hablar de las cualidades, ¿no es cierto? Que son propiamente intrínsecas de cada ser vivo. Él dice que el principio motor Profe, del ser humano es el alma, ¿cierto? Y que el alma
igualmente con el cuerpo, son dos sustancias inseparables. Son dos sustancias inseparables. Platón, por otra parte, él pensaba que el cuerpo y el alma eran separables. ¿En qué medida? En que el alma era prisionera del cuerpo, ¿cierto? En que el alma para Platón es prisionera del cuerpo y que cuando el cuerpo guía al ser humano, este solamente lo va a guiar a sus pasiones y a sus placeres pecaminosos, llamémoslo de ese sentido. Por lo tanto, para Platón el cuerpo es algo malo y solamente debe cultivar las facultades del alma, en este sentido, la razón, porque recordemos que para Platón el ser humano solamente aprende algo importante que es a partir de su intelecto o su razón. Pero Aristóteles va a decir, no, un momento, está equivocado. Una cualidad del ser humano es la unidad de la dualidad, es decir, que Platón consideraba al ser humano como un ser dualista. ¿En qué sentido? En que está compuesto por un cuerpo y un alma. Y en este sentido, estas dos sustancias son inseparables, ya que Platón nos va a decir que en el cuerpo están los sentidos y que nosotros captamos la realidad a partir de los sentidos. Es decir, que cuando usted observa, huele, toca, oye, esos sentidos lo que hacen son grabar los aprendizajes del exterior en el alma. Es decir, que las verdaderas facultades del aprendizaje para Platón está en nuestros sentidos. Resumiendo, podemos decir que Platón era racionalista, pero Aristóteles era empírico o era empirista, en el sentido de que el ser humano aprende a través de sus sentidos. Ahora, siguiendo la misma línea de pensamiento para no saltarnos a otra línea de pensamiento, ¿quién desea participar en qué habla Aristóteles sobre las cualidades de las cosas? ¿A qué se refiere él más propiamente con las cualidades de las cosas? Pues ahí, según el libro de Sofía, luego le voy a dejar ver por la cámara. Dale. Es esta parte de acá. Y es de que él dice... Ya. Es de que él dice que él hace referencia mucho a la materia y la forma, donde él dice que la materia es el material que está hecho una cosa y la forma son las cualidades específicas de la cosa, o dos teorías, que es el del árbitro y el del escultor, es como el que ve como con una roca la forma de un caballo, pero no lo presiente con los ojos, sino que él ya lo tenía presentido con los sentidos. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Y entonces eso es lo que él dice, las formas son las cualidades de las cosas. O pues lo que Profe, yo tengo otra cosa. Sí, profe. Profe, yo igual. Bien, voy a darle la palabra a Niño y la otra persona que habló fue Entonces, Doncel. Listo, Niño. Profe, es que Aristóteles decía que todo está compuesto por una serie de cosas individuales que constituyen una materia y una forma. Sí, explícalo. Pues es que la verdad eso se me hizo un poco confuso, pero pues yo creo que la materia puede ser de lo que estamos hechos y la forma pues es como somos. Bien, Doncel. aquí está mi resumen, profe. Es que no se ve muy bien por la cámara. No sé si se vea. ¿Ahí se ve? Creo que sí. Déjalo ahí Sí. mientras que hace la... Lo que yo veía de las cualidades, según Aristóteles, es que él decía que nada tiene como su forma esencial. Entonces, que es como... Es que no sé cómo plasmar las ideas o algo así. Que todo tiene como su...
principal o algo así, profe, es que no sé cómo decirlo. Vamos a ver que para Platón las formas son las cualidades de las cosas y que en esta teoría aristotélica la realidad está compuesta por dos aspectos fundamentales. Uno es la materia y la otra es la forma, como nos dijeron ustedes anteriormente. La materia es simplemente el material por el que está hecho la cosa y la forma son las cualidades específicas de la cosa. En ese sentido, si yo colocara un ejemplo de una mesa, o una silla, ¿cuál sería la materia de esa silla? La madera, profe. Madera. Madera, muy bien. ¿Y cuál sería la forma? La Sos- mesa, ¿no? La mesa. Sostener cosas. No, Sostener ¿Cómo cosas. es la sería silla? como Es la como es la función. silla. ¿Es la silla? Es La la idea función. para Función, qué sirve. profe. En este Pero si es caso, una mesa, bien, o sea, sería cuadremos como ideas. Sería la materia es la la materia, listo, dejamos claro que supongamos que es de madera, entonces la materia es la madera. Y la forma madera. puede ser tanto la funcionalidad para la cual fue creada, como el molde o el diseño que tiene como tal, en este caso, pues la silla, digamos, ¿sí? Puede ser el modelo como fue formado, pero al mismo tiempo la funcionalidad para la cual fue formada. En el libro de Sofía se nos da el ¿Puedo ejemplo. dar un ejemplo? Claro, dale, Luna, dale ejemplo. En la parte donde Aristóteles habla sobre la mujer, hay un ejemplo que dice como el hombre da la forma y la mujer contribuye la materia. Él decía como que el hombre era el que aportaba como muchísimo más a la hora de tener como un bebé, porque el bebé como que eh, quedaba con todas las características de él, con todos los genes, y la mujer era como la tierra, que solamente como que recibía lo que el hombre daba. Entonces el ejemplo es como que el hombre da la forma y la mujer contribuye la materia. Muy bien. El libro nos va a dar un ejemplo claro, y es el de la gallina. Nuevamente sigue utilizándose este ejemplo. Nos dice que la forma de la gallina son las propiedades específicas de lo que la hace gallina, ¿sí? Y lo que la diferencia de un perro. Por ejemplo, ser un ave de vuelo corto, colocar huevos. Propiamente, esto es parte de la forma de la gallina, ¿cierto? Y la materia es lo que constituye a la gallina. En este caso, ¿cuál sería la materia de una gallina? Pues las plumas, ¿no? Las El plumas, la cuerpo. carne, el cuerpo, el pico, las patas, eso sería la materia. Y la forma es lo que la hace gallina, aletear, cacarear, poner huevos y lo que la va a diferenciar de otros seres vivos. Estas son las dos cualidades que tienen las cosas según Aristóteles. Ahora bien, continuando, en ese Profe, qué pena, sentido, yo tengo... entraríamos a una nueva definición y es la causa y efecto de la cual nos va a hablar Aristóteles, o la causa final. Hábleme de eso. ¿Qué es la causa final? Sí, claro. Profe, yo también quiero dar un Bien, vamos aporte. con Santiago Bejarano y Laura Lovelo. Bejarano. Listo, profe. La causa, de cierta forma, es como el propósito o el fin de la misma. Un ejemplo que da el libro podría ser el proceso del agua. Según nosotros, según la ciencia, el proceso del agua es los ciclos del agua que básicamente está en la tierra, después se evapora, sube, crea las nubes y después vuelve y baja. Esa sería la naturaleza que nosotros diríamos. Pero Aristóteles
de agua es ayudar al crecimiento de las plantas y los seres vivos, que sería básicamente sostener la vida. Esa sería la intención o la... Lo velo. Em, bueno, pues hablando de la causa final, él también decía que todas las cosas tenían como un fin determinado y ya. Profe, yo quiero dar como otro Yo ejemplo. también quiero decir algo, profe. Profe, yo también. Toncel. Yo vi cuando estaba investigando lo de las causas, que había un ejemplo que había dado que era como una estatua, que la primera causa era como el material que se había hecho la estatua. La segunda causa era la forma de la estatua, la tercera era como el resultado de la estatua, o sea, cómo fue hecha y el material que se utilizó. Y la causa final era para el objetivo que se iba a utilizar la estatua. Profe, yo Sí, señor. tengo otro. Bien. Profe, Bien, un momento.